Congo, el presidente de Guinea-Conakry, Alpha Condé, efectuó una visita de trabajo en Brazzaville, en el curso del cual expresó su apoyo a la mediación de su homólogo congolés, Denis Sassou Nguesso, en la crisis en el este de su país. Llegado el viernes, el jefe de Estado guineano regresó a su país el sábado 20 de julio de 2013 por la tarde. En Benín, los ministros se reunieron en seminario gubernamental el viernes 19 y el sábado 20 de julio de 2013, bajo la presidencia efectiva del presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno. El seminario gubernamental conoció la participación de los miembros de la conferencia de gabinete del presidente de la República, directores centrales del Ministerio de la Economía y de Finanzas, del director general de SONAPRA y otros. En ese encuentro dieron el informe de las giras gubernamentales efectuadas los 12 y 16 de julio de 2013 para evaluar la colocación de los insumos algodón y alimenticios en todos los municipios del país. En Burundi, fiesta nacional del reinado, el embajador Abe Shinshiro, secretario permanente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, se expresó en un discurso de la fiesta nacional del reinado unido. En su mensaje subrayó que el gobierno burundés inició desde algunos años una serie de reformas con vista a crear un medio ambiente propicio a la consolidación de la paz y de la seguridad, al fortalecimiento del Estado de Derecho y de Desarrollo, y también anunció que el gobierno burundés quiere crear actualmente un medio ambiente propicio a la puesta de las elecciones libres y ejemplares en 2015. En Camerún, al final de su misión de trabajo en Camerún, Yves Boudou, director del Departamento de África Subsahariana de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, fue recibido por el primer ministro jefe de gobierno Filemón Ya el 18 de julio de 2013 en el edificio Estrella. En Togo, el presidente de la República, Faure Gnassingbé, dirigió el domingo sus felicitaciones a Felipe de Bélgica, séptimo rey de los belgas, que sucedió a su padre, el rey Albert II. En Costa de Marfil, después de la decisión de jueces de la Corte Penal Internacional CPI de llevar las pruebas adicionales en el asunto Laurent Gbagbo, la fiscal señora Fatou Bensouda está en Abidjan para recoger informaciones de trabajo y de su equipo que trabaja en el lugar. Es lo que confió a la prensa en consecuencia de la conversación con el ministro de Justicia, de Derechos Humanos y de Libertades Públicas, señor Guénéma Coulibaly, en su gabinete La Bandeja el viernes 19 de julio de 2013. En Guinea Ecuatorial, audiencias de la primera dama. En la jornada del viernes, la primera dama de la nación recibió a la ministra de Educación y Ciencias, María del Carmen Ekoro. Durante el acto, la ministra informó a Constancia Mangue de Obiang sobre los apartados que recoge el primer seminario Taller sobre la educación integral en Guinea Ecuatorial, un proyecto en el que se cuenta con todos los ministerios sociales, Ministerio de Sanidad y de Bienestar Social, Juventud y Deportes, Información, Prensa y Radio y otros. Siempre en Guinea Ecuatorial, el jefe de Estado, señor Obiang Mbazogo, ha acusado mensajes de felicitación a distintos jefes de Estado y de Gobierno con motivo de la celebración del Día de la Independencia de sus países. Así se dirigió respectivamente al presidente y al pueblo colombiano con ocasión de la celebración del Día de la Independencia de su país. Segundo, se dirigió a su majestad y al pueblo belgas con ocasión de la celebración de la fiesta nacional de su país el 21 de julio de 2013, y por fin dirigió sus felicitaciones a su excelencia y al pueblo mozambiqueño con ocasión de la celebración del Día de la Independencia de su país. Siempre en Guinea Ecuatorial, fiestas patronales en Kogo. La población de la ciudad de Kogo ha celebrado el fin de semana su fiesta patronal, Nuestra Señora del Carmen, con la asistencia de varios invitados procedentes de la República de Gabón, la ciudad de Aniso, Cabo Juan San Juan Corisco, Beni, y los propios habitantes de esta localidad perteneciente a la provincia del Litoral.
En Marruecos, el pueblo marroquí y la familia de la resistencia celebraron el domingo el aniversario de la gloriosa batalla de Anual, que marca la victoria aplastante de miembros de la resistencia de la región de Rif contra las fuerzas de la ocupación extranjera. Burkina Faso. El presidente de la República de Senegal, señor Macky Sall, llegó por la tarde el 20 de junio de 2013 a Ouagadougou para una visita de amistad de 72 horas. Acogido en el aeropuerto por el presidente de la República de Faso, señor Blaise Compaoré, indicó que esta visita tomó muchos tiempos a concretizarse a causa de la actualidad fuerte cargada de la región oeste africana desde su juramento crisis en Mali en Guinea-Bissau. 3 de agosto de 2013, uno de los grandes eventos deportivos del año espera a los aficionados gaboneses del fútbol. En efecto, la 18ª edición del Trofeo de Campeones, competición francesa que opone al campeón de Francia, Paris Saint-Germain, al vencedor de la Copa de Francia, FC Girondinos de Burdeos, se celebrará al punto de la amistad a las 7:45 por la tarde. En Congo, los jefes de Estado de Senegal, Macky Sall, y de África del Sur, Jacob Zuma, llegaron el 22 de julio en la capital congolesa para participar en el Foro Económico Anual de la revista francófona Forbes Afrique, que tiene lugar hoy 23 de julio de 2013 en presencia del presidente Denis Sassou Nguesso y otras eminentes personalidades africanas, americanas y europeas. Estos dos jefes de Estado fueron acogidos en el aeropuerto internacional Maya Maya por su homólogo congolés. Según el protocolo nacional, los presidentes de Ghana, RDC y Burkina Faso están igualmente esperados en Brazzaville. En Chad, distinción honorífica de Camels. El presidente de la República, señor Idriss Déby Itno, elevado el lunes 22 de julio de 2013 a la dignidad suprema de Gran Cruz de Orden Internacional de Palmas Académicas del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior. Esto tuvo lugar en el Palacio Presidencial en la presencia de varios invitados y personalidades extranjeras. Esta distinción es una fruta de compromiso del presidente de la República, Idriss Déby Itno, y sus acciones a favor de la enseñanza superior, en particular de su país en general. En Burkina Faso, gratitud de Francia al presidente de la República, señor Blaise Compaoré. En un mensaje en la fecha del 8 de julio de 2013 dirigido al presidente de Faso, señor Blaise Compaoré, el presidente de la República Francesa, señor François Hollande, se dice muy satisfecho entender la conclusión del acuerdo de Ouagadougou el 18 de julio de 2013. Este acuerdo, según señor Hollande, permite comprometer la puesta de la elección presidencial por toda parte en Mali y crear las condiciones del acantonamiento de grupos armados y de la vuelta de las autoridades malinesas sobre el conjunto del territorio. En Togo, policías y militares votaron por anticipación sin dificultades mayores. En Lomé, en la escuela primaria del campo RIT, el jefe de Estado Mayor de Fuerzas Armadas Togolesas, FAT, el general Acha Mohamed Sihipina, cumplió su deber cívico como señor Teko Kujobo, comandante de la FOSFEL, encargada de la seguridad del proceso electoral. El despejo del voto de los policías y militares intervendrán el día de la votación del 25 de julio con resto del resultado. En Burundi fue organizado el 19 de julio de 2013 en Etiopía una conferencia ministerial de alto nivel sobre las aproximaciones regionales en materia de desarrollo en los países de Grandes Lagos, en apoyo a la reunión que tuvo lugar el 24 de febrero de 2013 sobre el tema marco de paz, de seguridad y de cooperación para la República Democrática de Congo y la región. El gobierno burundés fue representado por el ministro de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional,
señor Laurent Cavaco, que en su alocución recordó que el acuerdo del 24 de febrero vino para fortalecer las iniciativas, los programas y los proyectos existentes, en particular el CEPEL, y que realiza un trabajo notable cada día en el centro de la zona del conflicto. Guinea Ecuatorial, relación completa de senadores y diputados. Publicaron la lista por orden alfabético y los senadores y diputados del nuevo Parlamento bicameral que fue inaugurado por el presidente de la República, señor Obiangema Mbasogo, el pasado 12 de julio de 2013. Guinea Ecuatorial finaliza la reunión de ministros de aviación civil de la CEA. El pasado viernes se clausuró en Malabo la reunión de ministros de aviación civil de los países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Central, CEA. En este encuentro se adoptó importantes decisiones de los mecanismos que regulan este sector en los países miembros de la OACI. Por Mali, la reunión del Comité de Seguimiento y de Evaluación de acuerdo preliminar a la elección presidencial y a las negociaciones inclusivas de paz en Mali tuvo lugar en el Hotel Kempesi de Bamako el lunes 22 de julio de 2013. Esta reunión fue presidida por el representante especial del secretario general y jefe de la misma, señor Beck Cuadés, en presencia de Moulay Seyni, representante del gobierno malinés y representante del Movimiento Nacional para la Liberación de Aswad y otros. SEMA baja los tipos de interés. El Comité de Política Monetaria CPM de la SEMA baja 50 puntos el tipo de interés sobre los bonos. La medida se llevó a cabo el pasado día 19 en la reunión de Yaoundé en Camerún, que fue presidida por el presidente estatutario y gobernador del Banco de los Estados de África Central BEA, Lucas Abaga Chama. Guinea Ecuatorial, el jefe de Estado se reúne con los responsables de los ayuntamientos de la isla de Bioko. Su excelencia Obiangema Mbasogo se reunía el pasado lunes en sesión de trabajo con los responsables de los gobiernos municipales de Bioko, Norte y Sur. Se trataba de orientar a este colectivo sobre el correcto desempeño de sus funciones para que solucionen las deficiencias registradas en los gobiernos municipales y las legislativas pasadas y al mismo tiempo felicitarles por la confianza que el pueblo ha confiado en sus personas frente a los gobiernos y consejos municipales. Chad, el embajador americano en fin de misión. El embajador de Estados Unidos en Chad, Mark Boulevard, fue a hacer sus despedidas al presidente de la República, señor Idriss Déby Itno. Después de 3 años de servicios durante los cuales se comprometió a fortalecer las relaciones de cooperación entre los Estados Unidos y Chad, el diplomático americano deja el país con un sentimiento de un deber cumplido. Gabón, un año después de haber descolgado la primera medalla olímpica del deporte gabonés y 2 meses después de haber alcanzado la primera plaza de la clasificación mundial de la WTF World Taekwondo Federation, el deportista Anthony Obame volvió a ser el 19 de julio de 2013 en Fuya, en México, campeón del mundo de Taekwondo en la categoría de los más de 87 kilogramos. Una realización excepcional que ya coloca a este superdotado de edad de 24 años en el panteón de los deportistas más grandes de la historia del país. En Burundi, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, su excelencia Laurent Cavaco, recibió en audiencia el lunes 22 de julio de 2013 2 parlamentarios británicos, respectivamente honorable Fiona Bruce y el honorable Andrew Jones, en visita en Burundi para la puesta en música de un proyecto de educación, de formación y de información. La elección presidencial del domingo continúa de movilizar la opinión nacional e internacional. Una parte del Comité de Seguimiento de Evaluación del Acuerdo de Ouagadougou, constituida del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, MN,
LA y del Alto Consejo para la Unificación de Azawad, HCUA, fue recibido en audiencia por el primer ministro Django Sissoko el 23 de julio de 2013. En Marruecos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos vela a que las nuevas disposiciones constitucionales sean el zócalo del sistema legislativo e institucional en Marruecos, afirmó su presidente Idriss El Yassami en la apertura de obras de la quinta sesión ordinaria del Consejo el sábado en Casablanca. El presidente de la República, señor Denis Sassou Nguesso, invitó el 23 de julio de 2013 en Brazzaville, en la apertura del Foro Económico FOB Afrique, a los gobiernos africanos y a los socios al desarrollo de sostener la emergencia de clases medias africanas. El señor Macky Sall, presidente de la República de Senegal, efectuó una visita de amistad y de trabajo en Burkina Faso del 20 al 22 de julio de 2013. Esta visita se inscribe en el marco de la concertación permanente entre dos jefes de Estado y de fortalecimiento de vínculos privilegiados de cooperación y de solidaridad entre la República de Senegal y Burkina Faso. En Níger, el presidente de la República, jefe de Estado, hizo en su programa para el renacimiento de Níger de la seguridad alimentaria una de sus principales preocupaciones. Es la razón por la cual inició la iniciativa 3N. Para marcar esta voluntad política, procedió al lanzamiento oficial de obras de la presa de Kandaji, un mes después de su investidura. Esta presa debía permitir a irrigar 45.000 hectáreas y contribuir a la resolución del problema eléctrico por la producción de 132 tipos de MW. De Marfil, con ocasión de la puesta de elecciones locales parciales del domingo 21 de julio de 2013, señor Youssou Bakayoko, presidente de la CEL, efectuó una visita en la circunscripción de Anyama. Acompañado por el prefecto de región y por el subprefecto de Anyama, visitó 3 centros de votos. Togo. Todo fue puesto en ejecución para organizar las elecciones legislativas libres, transparentes e indiscutibles, y los observadores tendrán como misión confirmar el rigor del proceso. Tal fue el mensaje librado en Lomé por los ministros de Asuntos Exteriores, la Seguridad y la Administración Territorial a las diferentes misiones de observación presentes en el país con ocasión de los legislativos del 25 de julio de 2013. El presidente responsabiliza a la compañía total de escasez de carburante en el país. Su excelencia Obiangema Bazogo ha protagonizado una rueda de prensa espontánea y urgente para comentar el problema de la falta de combustible que se está sufriendo en todo el territorio nacional y del que ha responsabilizado directamente a la compañía suministradora francesa Total. Ali, el primer ministro Django Sissoko recibió a la delegación de la misión de observación de la Unión Africana. Conducida por Idem Kodjo, la delegación visitó el miércoles 24 de julio el primer ministro Django Sissoko, el secretario general de la Organización de la Unión Africana y primer ministro en 2 veces en su país. Togo expresó con esta ocasión toda su alegría y su orgullo a estar presente en Mali en este periodo importante para su país y toda África. En Costa de Marfil, el presidente de la Comisión Electoral Independiente, señor Youssou Bakayoko, proclamó oficialmente los resultados de las elecciones parciales sobre los concejales regionales y municipales en las circunscripciones de Tologo, Unyama, Debeti y Doropo. En cada una de estas circunscripciones, las listas RDR ganaron las elecciones. En Congo, a su desarrollo, llama a las mujeres a luchar para el acceso a la justicia y a los cuidados para las víctimas de la violencia.
la Asociación Azul Desarrollo organizó el 23 de julio en Brazzaville un taller de alegatos sobre el acceso a la justicia y a los cuidados para las mujeres y los niños supervivientes de la violencia doméstica y sexual. En el curso de este taller, una llamada ha sido lanzada con respecto a todas las mujeres con vistas a su implicación efectiva en la lucha contra las violencias hechas a las mujeres y los niños. Burundi, Su Excelencia señor Laurent Kavaku, ministro de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, procedió el lunes 22 de julio de 2013 a la firma de un acuerdo de sede entre el gobierno de la República de Burundi y la comunidad de San Egidio, representada por Prof. Marco Impaglioso. El ministro del 18 de julio de 2013, el presidente de la República afirmó su voluntad a llevar una reforma administrativa y territorial conocida bajo el vocablo Acto 3 de descentralización. Una reforma que comprometerá una renovación que deberá llevar la marca de una democracia territorial renovada, de una acción estatal reajustada sobre sus misiones esenciales, pero que también deberá restituir las colectividades en los sucesivos territoriales toda su capacidad operacional. En Camerún, el grupo POSCO firma un acuerdo con el gobierno. El grupo surcoreano POSCO y el gobierno firmó dos Memoranda of Understanding en el sector de la siderurgia. La ceremonia se celebró en el edificio Estrella el 23 de julio de 2013 en la presencia del primer ministro, señor jefe de Estado, jefe de gobierno, Filemon Yan. Burkina Faso, el presidente de la República, señor Blaise Compaoré, participó en el Foro FORP Afrique el 23 de julio de 2013 en Brazzaville, en Congo, en compañía de los pares de África, Jacob Zuma, de África del Sur, Mahama John Dramani, de Ghana, Macky Sall, de Senegal, Denis Sassou Nguesso, de Congo. Bajo el tema Emergencia de clases medias en África, el foro se celebró en dos partes, a saber, la comunicación de jefes de Estado sobre sus experiencias de desarrollo por una parte y una mesa redonda con líderes africanos por otra parte. El primer ministro Abdelmalek Sellal exhortó el miércoles en Tidjouf a los responsables del sector de la enseñanza superior de esta wilaya a abrir las hileras universitarias que responden a las necesidades del mercado del empleo. La Universidad de Tinfou debe formar hileras que permiten a los estudiantes encontrar el empleo al final de sus estudios, indicó el señor Sellal durante su visita en la Universidad de Wilaya. Llamada a las Naciones Unidas. Saïd Djini, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para África del Oeste, llegó el miércoles a Togo, donde conversó con la mayor parte de dirigentes políticos y la oposición en la víspera de elecciones legislativas. Así declaró que vino para dirigirse a los dirigentes para la apuesta de un voto libre, transparente y apaciguado.